La Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado presenta Escuela Dominical. a continuación el estudio de la palabra por parte de nuestro pastor Gabriel Osorno. Aleluya. Pueden tomar sus asientos. Bienvenidos en esta mañana a la Escuela Dominical. Y gracias al Señor porque nos ha dado este privilegio de poder estar aquí hoy, con ese propósito de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Quiero invitar a los que deben salir a su respectiva clase que lo puedan hacer en este momento, a los niños, a los jóvenes hasta los 17 años, pueden ir a sus respectivas clases. Y nosotros estamos aquí para decirle al Señor que hable a nuestros corazones y a nuestras vidas. Vamos a pedirle al Señor que por su Espíritu Santo Él me hable. Dígale: Señor, háblame, Señor, en esta mañana. Enséñame y, Señor, que tú hagas lo que tú quieras en mi propia vida. Que me hables conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, yo me coloco en tus manos y coloco la vida de tu iglesia. Que yo pueda ser instrumento tuyo, Señor, y que también mis hermanos puedan recibir lo que venga de parte tuya. Es tu palabra. La palabra dice que hay que escudriñar las Escrituras porque en ellas tenemos la vida eterna. Nosotros lo creemos hoy. Háblanos, edifícanos por la palabra, en el nombre de Jesús. En tu nombre yo reprendo toda obra que no es tuya, rechazo toda obra del mal. Y hoy nos colocamos en tus manos porque tú eres el Señor de nuestra vida. Tú eres el Señor de la iglesia y por ello a ti te damos la gloria y te damos la honra. Abre, Señor, los cielos sobre nosotros. Y tú eres nuestro Señor, mi Señor, y tú eres el dueño de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. La gloria es para nuestro Dios siempre. Aleluya. Yo sé que han estado bien y que estamos iniciando una semana de mucha bendición, de mucho gozo, porque el hecho de poder iniciar una semana en este lugar, ya eso trae mucha bendición a nuestra vida. Allá en los hogares también, a nuestros hermanos, bendiciones del Señor. Anhelamos y deseamos que cada día la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Hemos venido hablando sobre un tema acerca de nuestra mirada, de la renovación de nuestra visión. Hoy yo quiero hablarles acerca de una mirada fundamentada en la fe. Una mirada fundamentada en la fe. Maravilloso cuando nuestra mirada tiene un fundamento y ese fundamento es la fe. No es lo que una persona en particular ha dicho, sino lo que dice la palabra de Dios. Esa mirada fundamentada en la fe nos lleva a una actitud de fe. Porque hablar de la fe es hablar de lo que la palabra dice que es la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la seguridad, es la certeza, es la convicción de lo que esperamos, así no lo veamos. Y es una palabra que conocemos desde hace mucho tiempo acerca de lo que es la fe. Pero hay una pregunta que debemos hacernos en esta mañana y es: ¿cuál es la diferencia entre saber lo que es la fe y poder experimentar la fe? Creo que hay mucha diferencia entre saber lo que es la fe y poder experimentar la fe. Y hoy permítame
generar una motivación en su vida acerca de cómo desarrollar su fe de manera práctica. Que usted mismo pueda estar convencido de quién es el Señor. Yo no sé si nosotros hemos orado en algunos momentos con fe. Oramos porque la palabra dice que Dios obra, porque hay muchas promesas del Señor aquí en la palabra y sabemos que esas promesas son verdad. Pero es una experiencia en su vida. ¿Qué necesitamos o qué hay que hacer para que esa palabra sea una experiencia en nuestra propia vida? La fe consiste en escuchar. La palabra dice que es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando yo escucho la palabra de Dios, entonces existe en mí un diálogo interno que me lleva a tener una mirada creyendo y una mirada que yo mismo me convenzo de la realidad de Dios para mí. Es tener una mirada de creer que yo puedo superar cualquier dificultad que se me presente. ¿Cómo yo voy a superar las dificultades? Lo primero es aceptando los cambios en mi propia vida que yo tenga que dar y tenga que asumir. Una de las dificultades que tenemos los seres humanos es que nos resistimos a cambios o al cambio. Y por ende nosotros decimos, no puede ser posible, no vale la pena, no lo vamos a lograr. Pero cuando yo asumo ese cambio con responsabilidad y con una actitud, con una mirada de la fe, entonces lo voy a aceptar. Y esos cambios son necesarios para yo crecer en mi vida espiritual. Y 7 características que hemos venido hablando acerca de lo que es una mirada fundamentada en la fe. Una mentalidad de fe. El domingo pasado hablamos de algunas de ellas, como fue: uno primero necesita creer en uno mismo y creer que lo puede lograr. Es decir, yo creo que puedo lograr esto que me voy a proponer porque la palabra lo dice, porque la palabra me motiva y porque yo sé que lo que la palabra dice es verdad. Tener fe en el Señor, fundamentado en que si Dios me creó y si yo he tenido que afrontar dificultades, es porque yo puedo superarlas, porque estoy en condiciones, y cuanto más cuando tengo una mirada en la fe. Segundo, ver que en la vida tenemos grandes oportunidades a cada momento, a cada instante. Yo creo que las oportunidades son a través de cada circunstancia. Porque si algo te sucede, si tú no existes, no te hubiese sucedido. Pero esa es una oportunidad de tú crecer y de avanzar en la vida. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de Mateo capítulo 20, versículos 20 y 21, donde la palabra dice que aquella mujer empezó a tener un diálogo consigo mismo. Y cuando yo tengo un diálogo consigo mismo, estoy diciendo, tú puedes lograrlo, tú puedes alcanzarlo. Y la Biblia dice que aquella mujer se dijo a sí mismo: si tan solo yo toco el borde del manto de Jesús, entonces yo quedaré sana de mi enfermedad. Ella tomó la decisión, ella misma retroalimentó su fe, ella misma se invitó a que fuera hasta donde Jesús
para que allí pudiese tocar el borde del manto y allí poder recibir lo que tanto necesitaba. Yo tomo la decisión de creer. Yo tomo la decisión de probar si lo que la palabra dice es verdad para mí. Yo tomo la decisión de acercarme al Señor de todas las cosas. Hoy yo quiero invitarles para que miremos punto 3 en adelante. Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 14 al 20, la primera parte. Evangelio de San Lucas, el capítulo 15, versículo 14 al 20, la primera parte del texto. Este pasaje habla acerca de una parábola que el Señor le mostró, le enseñó a los discípulos. Y es la parábola del hijo pródigo que muchos ya han leído este pasaje de la Escritura. Y cuántas cosas tenemos para aprender y cómo hablamos de lo malo, de todo lo que hizo el hijo pródigo. Fue muy interesante. Y la parábola inicia diciendo, no he tomado todo el pasaje, pero voy a hacer el comentario. Dice que el Señor dijo, había un hombre que tenía 2 hijos. En otras palabras, él está hablando de una familia. Es que en la época hablaban solo del hombre por razones obvias. Pero si hay hijos es porque hay mamá también, ¿de acuerdo? Entonces está hablando de un ejemplo familiar. Es la familia la que está ahí involucrada en este asunto. Y dice que tenían 2 hijos. Y que el menor un día le dijo a su padre: Padre, dame lo que a mí me corresponde, mi heredad. Ustedes pueden imaginarse a un hijo, y sobre todo el menor, porque no era ni el mayor, sino el menor, diciéndole al padre: bueno, yo quiero que me den lo que a mí me corresponde de mi herencia. Dice que uno hereda después de que los padres se mueren, pero parece que en este caso pues alguien quiere adelantarse. Ustedes saben que hoy día, desafortunadamente, como eso está estipulado, entonces hay muchos padres que los hijos adelantan ese proceso de la muerte de los papás para poder coger algo de dinerito, lo que dicen ellos, lo que nos corresponde. Porque es algo por lo cual averiguan mucho, y hay muchos padres que han perdido la vida porque sus hijos se han adelantado ese proceso. Este al menos se acercó y le dijo: papá, dame lo que a mí me corresponde. ¿No creen, mis amados, que en la familia, en el hogar, es muy lamentable que los hijos o que los padres escuchen a los hijos hablando de este tema? Algunos papás han tenido esa experiencia de escuchar a sus hijos hablando de ese tema y decir: bueno, ¿cuándo será que mi papá y mi mamá pues parten de este mundo para yo poder recibir? Sí, han vivido eso en algún momento. Yo quiero decirle que hace muchos años yo he escuchado eso por parte de hijos, muchachos entre los 8, 10, 12 años, en conversaciones que ellos tienen, y dicen: bueno, ¿y qué vas a hacer cuando mi papá muera? ¿En qué vas a gastar lo que...? No están tanto sufriendo porque sus padres van a partir a la eternidad, sino más bien como: ¿qué vamos a hacer con lo que nos va a tocar? Yo no sé si esta es la situación de este muchacho, pero este muchacho le dijo al papá, el Señor le refiere esto y le dice, dijo a su padre: dame
lo que me corresponde. El padre no se molestó, el padre no le dijo que no, el padre dice que fue y le dio su heredad. Esto es lo que tú quieres, mira, ahí te lo doy. Porque a veces los hijos no se dan cuenta los sacrificios que hacen los padres y entonces les parece que las cosas llegaron así. Pero se fue y dice la palabra que todo lo gastó perdidamente. O sea que en lugar de esto ser una bendición, antes esto ayudó a perderse en prácticas que a Dios no le agradan. La pregunta es, cuando él le dijo dame la heredad, ¿qué estaba pensando? ¿Qué era lo que quería? ¿Qué era lo que anhelaba? ¿Qué era lo que deseaba? La actitud del corazón nos lleva muchas veces a anhelar muchas cosas. Y a veces los planes que tenemos son planes torcidos, y perdónenme la expresión. Son planes que no son de Dios, que a Dios no le agradan. Sin embargo, pueden hacerlo. Sin embargo, lo hacen. Cuando miramos el texto, dice la palabra que cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país. Y comenzó a pasar, ¿qué? ¿Qué fue lo que comenzó a pasar el muchacho? Ya se había gastado la heredad, ya había malgastado la heredad y empezó a padecer hambre en el país. Y él también parece que le tocó parte de esa situación. El hambre era un problema que estaba, o era un problema de lo que él no tuvo cuidado con lo que tenía. El hambre aquí es una situación de administración. Sigamos con el versículo 15, más bien. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Quiero decir que para aquella población, para aquellos pueblos, era una deshonra cuidar cerdos. Pero le tocó ir a cuidar cerdos por la situación que estaba viviendo. Pero hay una situación que bien desagradable, diría yo, versículo 16. Entonces dice que y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Creo que una situación muy difícil, muy dura, la que tuvo que vivir aquel muchacho. Posiblemente hay muchos personas que pueden pensar, bueno, lo que pasó fue que él parece que no se manejó bien con los padres. No, yo creo que son las actitudes que uno asume, son lo que uno proyecta con la vida de uno, lo que determina lo que será el futuro. Es muy terrible saber que desea comer algo y ni siquiera de lo que comen los cerdos puede comer, porque no le es permitido. Creo que es estar en una situación muy difícil, en una ruina impresionante. Versículo 17. Entonces, volviendo en sí. Aquí viene la parte fundamental de la cual quiero hablar a cada uno de ustedes hoy, que usted mire la palabra. ¿Qué fue lo que sucedió con él? Volviendo en sí. ¿Qué significa eso? Parece que él iba en un rumbo, parece que él iba en un proyecto de vida equivocado, y entonces llega un momento donde él hace una reflexión y dice, ¿qué está pasando conmigo?
¿Qué está sucediendo conmigo? Esa palabra volvió en sí implica una autoevaluación de sus hechos, de su historia, de su vida. En otras palabras, hizo un alto en el camino y dijo: ¿a dónde voy a llegar yo de esta manera? ¿Hacia dónde voy a ir yo de esta manera? Yo creo, mis amados, que es importante porque de usted depende si usted continúa como va. Del hombre depende si se hunde más y más cada día o hace un alto en el camino y dice: no puede continuar de esa manera. La palabra dice que volvió en sí. Yo he creído con todo mi corazón que todos los seres humanos, Dios nos ha dado la gran capacidad de reflexionar y tomar decisiones en un momento determinado. Cada uno puede decidir con su vida lo que quiere hacer y cada uno determina en su vida el rumbo hacia dónde quiere llegar. Nosotros tenemos trazada la palabra, nosotros tenemos la palabra de Dios y sabemos cuál es el camino y sabemos hacia dónde debemos proyectarnos cada uno de nosotros. Yo quiero que ustedes, si pueden subrayar este texto, dice: y volviendo en sí, dijo. ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? ¿Con quién estaba hablando? ¿Con quién estaba hablando él? Con él mismo, ¿verdad? Lo mismo que hizo la mujer que dijo: si tan solo yo toco el borde del manto, quedaré sana. Ella misma lo dijo para ella misma, ahora él mismo está hablando para él mismo. En otras palabras, está diciendo: yo quiero evaluar las cosas como han transcurrido, pero también las posibilidades que hay. En otras palabras, pensó y empezó en ese momento. Miren las circunstancias que lo rodeaban. Primero, mucha hambre, mucho trabajo. En la ruina total. Piensen cómo estaba este hombre. Y aún en ese momento él pudo pensar y decir: esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar. Yo no puedo seguir así. No puedo continuar así más. No aguanto más. No soporto más. La palabra no dice que él se quedó esperando diciendo: bueno, yo estoy en una situación muy difícil, muy dura. Señor, ¿cuándo me la vas a cambiar? Porque a veces nosotros estamos esperando que el Señor nos cambie la situación. ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo vas a cambiar esta situación? Mira las necesidades que yo tengo. Mira lo que está pasando en mi hogar. Mira lo que está pasando en mi vida. ¿Cuándo, Señor, vas a cambiar? ¿Cuándo vas a tener misericordia de mí? La Biblia no dice que él hizo eso. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Empezó a hablarse a sí mismo: voy a evaluar mi vida para encontrar respuesta a lo que está sucediendo. Yo pregunto, mis hermanos, ¿ya usted ha hecho una evaluación clara de su vida? Si usted encuentra la respuesta de lo que puede estar pasando, empiece usted a hablar con usted mismo allá a solas. Antes de ponerse a llorar, a ponerse a gritar, a ponerse a decir: a ver, un momentico, ¿por qué esto está pasando? Yo quiero encontrar la razón por la cual esto pasa. Eso fue lo que hizo él. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí?
Miremos el versículo 18 para que ustedes observen. Voy a hacer algo, dijo él, voy a hacer algo. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mire cómo él empieza a hablarle a él mismo. ¿Qué le estaba diciendo el hijo pródigo a él mismo? Le estaba diciendo, muchacho, tienes que levantarte, ir donde tu padre y pedirle perdón. Se dio cuenta que parte de la situación que estaba viviendo era por esa falta de ir a pedir perdón al papá. Pero el día que él le dijo dame la heredad y se fue, él se daría cuenta que estaba ofendiendo al papá, ¿o no? No sabemos. Pero allí cuando él empieza a hacer una evaluación y empieza a hablar consigo mismo, dice, yo voy a ir. Lo primero fue evaluar cuánta abundancia hay en su casa o en la casa de su padre. Y lo segundo es, yo voy a ir. Observen, hermanos, que aquí él está hablando de una decisión que tiene que tomar. Y yo creo que no es una decisión fácil. Yo creo que no es tan fácil. Porque ¿qué es lo que nos impide muchas veces tomar las decisiones? Lo que nos impide tomar las decisiones es nuestro egocentrismo. Somos egoístas. Él no se puso a pensar, no, pues ¿cómo me voy a acercar a la casa de mi papá? Y si va y me echa, si va y me rechaza, si va y me regaña. No, yo no voy a ir allá porque me va a decir lo que yo ya sé, lo que yo hice. Ustedes pueden imaginar, mis amados, que él se puso a pensar en eso. Porque muchas veces no nos podemos acercar aún en nuestra familia, a nuestra casa, y poder evaluar las cosas que pueden estar sucediendo o que han pasado y que no han sido resueltas. A través de la historia yo me he dado cuenta que hay personas que han llegado a los caminos del Señor tratando de solucionar los problemas que han tenido en la casa o en su familia de origen. Yo no quiero decir que llegar al Señor es malo, pero pasan y pasan los años y nada ha cambiado porque todavía siguen las heridas en su corazón, en su vida. Y esas heridas están ahí y ninguno se atreve a llegar al otro, ninguno se atreve a acercarse al otro como la decisión que tomó este muchacho. Hemos hablado muchas veces de él, de las cosas que no son tan agradables, de las cosas que hizo lo malo. No, era un hijo perverso, era un hijo malo, era un hijo que no merecía nada. No entendemos cómo ese padre lo miró de la manera que lo miró. No entiendo eso, porque muchas veces decimos, yo que he sido tan bueno y no he tenido la misma mirada. Observen ustedes. Pero no nos hemos dado cuenta que un día él, hablando consigo mismo, dijo, yo me levantaré e iré a mi padre y le diré. Qué interesante, mis amados, cuando él dice,
me levantaré, me levantaré, me levantaré. ¿Cuántos han querido levantarse sin dar el paso que tienen que dar en su vida? ¿Cuántos han querido levantarse sin tomar la decisión de ir donde tienen que ir y hacer lo que tienen que hacer? Este lo hizo. Dios, me levantaré e iré a mi Padre. Y lo más lindo es que Él empieza a hablar y a retroalimentar lo que Él le va a decir. Él la pensó bien. ¿Qué fue lo que dijo? Le voy a decir. Eso lo hablaba Él solito. ¿Estamos de acuerdo? Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. ¿Por qué Él dijo eso? Yo creo que Él dijo eso porque Él fue consciente de que primero le falló a Dios, pero que también le había fallado a su Padre. Pero ¿saben lo que me bendice mucho, mis amados? Es que Él no se llenó de prejuicios. ¿Saben que muchas veces los prejuicios son los que no nos dejan avanzar en la vida cristiana? Tenemos prejuicios contra el hermano, tenemos prejuicios contra los padres, prejuicios contra los hijos, prejuicios contra los familiares. ¿Qué irá a decir de mí? ¿Qué van a hablar de mí? Yo no le pido un favor porque me va a decir que no. Yo no le voy a decir la situación. Yo le quiero decir que me equivoqué porque siempre me presenté como perfecto. Por eso no te presentes como perfecto ante otros. Reconoce que eres alguien tan maravilloso en proceso de crecimiento en su vida espiritual y que te equivocas, pero que estás dispuesto a cambiar, a aceptar los cambios y a hacer lo que tenga que hacer. ¿Saben, mis amados? Algo que yo quiero decirles en este día es, miren, mis hermanos, usted puede orar, usted puede reventarse las rodillas, usted puede, y lo creo porque lo veo en la palabra, pero si usted no hace lo que usted tiene que hacer, no va a tener respuesta de parte de Dios, porque lo de Dios es claro, eso está estipulado, eso no tiene cambio. La palabra de Dios dice: el que confiesa su pecado, ¿qué dice la Biblia? Y se aparta de él, Dios tiene ¿qué? Misericordia. Pero no dice que sin apartarse tiene misericordia. Él sigue teniendo misericordia, pero Él espera hasta que la persona se aparte. Tampoco está obligado. Yo me hago una pregunta: si este muchacho quiere seguir así la vida, ahí estaría. Yo diría que a muchas personas les gusta más esa vida que poder doblegarse un poco, renunciar a su ego, renunciar a sí mismo y poderse acercar y decir: me equivoqué. ¿Por qué los seres humanos tenemos tanto temor de decirle al otro que nos equivocamos? ¿Qué estamos cuidando? El papá no se acerca a los hijos a pedirle perdón porque pierde ¿qué? Poder de papá. El esposo no le pide perdón a la esposa, ¿por qué? Porque se pierde el ser ese macho. Prefiere seguir viviendo así. Yo lo digo con libertad porque aquí no pasa eso. Yo le doy gracias a Dios porque aquí no pasa eso. Bendito el nombre del Señor, amén. Hemos aprendido en la vida cristiana a mantenernos en el proceso de Dios. Los hijos no le piden perdón a los papás porque, no, que va. Ese cucho, esa cucha están pasados de moda, dicen algunos. Sí. Entonces, no, ¿para qué me voy a acercar? Y así sucesivamente. Queremos vivir arreando cerdos y deseando comer de las algarrobas que ellos comen. Yo prefiero morirme así, prefiero quedarme así que ir a acercarme. No, este tomó la decisión y él dijo, lo primero, tome la nota, primero, ¿qué dijo?
me levantaré. ¿Cuántos quieren levantarse aquí hoy? Levántate en el nombre del Señor. ¿Sabe que eso fue lo que le dijo el Señor Jesús a aquellos que iban a pedirle que los sanara? Observen ustedes que el Señor Jesús a nadie cogió para levantar. Él sencillamente les decía, ¿qué? Levántese, jovencito, jovencita, levántese. Si usted cree, levántese. Si yo creo, me levanto. Si ustedes creen, se levantan, porque el Señor está con ustedes. Bendito es su nombre por siempre. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Observen, mis amados, que según este texto, entonces me levantaré e iré a mi padre. ¿A quién tenía que ir primero? A papá. Y le diré, y me llama tan interesante, me parece tan interesante el hecho de que él como que allá soñaba y decía, esto es lo que voy a hacer. Qué bueno que nosotros pudiésemos tener esos pensamientos cada día. Me levantaré, le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Versículo 19. Miren cómo sigue él diciendo. El versículo 19 dice, y le voy a decir que ya no soy, ¿qué? No soy digno. Ahora ya no quiere herencia, ¿verdad? Porque ya no es digno, es del papá. ¿Cómo han cambiado las cosas? Cuando yo empiezo a retroalimentar mi propia fe, mi propia vida y tomo mis decisiones, me doy cuenta de las cosas y ahora yo digo, ha habido un cambio y yo lo he asimilado claramente. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hay muchos hijos hoy que le dan y vuelven y en lugar de llegar en esa posición dicen, deme más que usted tiene más. Deme más que usted tiene más. Él no, él dijo, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Yo te pido que me tengas como a uno de tus, ¿qué? De tus jornaleros. ¿Qué hizo este muchacho? Se bajó de posición. ¿Cómo nos cuesta bajarnos de posición en un momento cuando nos hemos dado cuenta que hemos fallado, que hemos cometido errores? Miren, mis amados, los conflictos, aún en las familias, donde sea, no es más que por la altivez. Los conflictos familiares son por la altivez, porque no queremos bajarnos ni un instante, ninguno. Todos queremos mantener la misma posición. Así nos demos cuenta que las cosas van de mal en peor. Muchas veces preferimos continuar de esa manera que bajarnos. Un momentito. Él lo hizo. Él dijo, no, ya no soy digno de llamarme como un hijo. Al menos acépteme como un trabajador. Aquí vengo a trabajar de sol a sol. Y no me molesta si me miras como un obrero tuyo. ¿Sí comprendemos lo que implica y lo que significa eso? La primera parte del versículo 19, ¿qué es lo que dice? Ya no soy digno de ser llamado, ¿qué? Pero cuando vamos al versículo 20 encontramos que no se quedó en pensamiento. ¿Será que voy? ¿Será cuándo? ¿Será que algún día? Él dijo, y levantándose fue a su padre. ¿Qué fue lo que hizo? Levantándose fue a su padre. Lo pensó, lo concibió, lo habló consigo mismo y lo hizo. ¿Me estoy haciendo comprender? ¿Sí?
de este texto, la otra parte que continúa ahí es el resultado de esa actitud. Él no se puso a pensar, ¿será que me dejas entrar? ¿Será que no me dejas entrar? No, él tomó la decisión con firmeza y dijo, lo hago, corro el riesgo. En la vida necesitamos correr riesgos. ¿Por qué no te acercas? ¿Por qué no te has acercado a esa persona? No, porque de pronto no, corre el riesgo, corre el riesgo. ¿Qué tal si de pronto te sucede como le sucedió a este joven? No, es que esa persona es muy dura, esa persona da cosas, esa persona no, esa persona. Pero ¿qué tal que sí? ¿Hay algo imposible para Dios? Lo que pasa es que cuando yo retroalimento mi fe y mi vida por la fe, yo creo que las cosas son diferentes, porque la palabra dice, mas al que cree todo le es posible. Bendito el nombre del Señor. Una persona que tiene su mentalidad puesta en la fe es una persona que se centra en las soluciones, en las posibilidades, así tenga que correr riesgos. Número 4, una persona que hace esto es firme en sus convicciones. Número 5, una persona que tiene su mentalidad de fe asume las tareas con responsabilidad, como lo hizo este joven. Él asumió la tarea con responsabilidad. El próximo domingo continuamos, si Dios nos permite la vida. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. La gloria es cada día para nuestro Dios. La Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado presenta Programación Semanal 2022. Escuela Dominical, todos los domingos a las 8 y 10:30 de la mañana. Tiempo de oración, todos los lunes a las 7 de la noche. Devocionales, martes a las 7 de la mañana. Culto de ministración, miércoles a las 7 de la noche. Tiempo de ayuno, todos los jueves de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y nuestra reunión para jóvenes todos los sábados a las 6 de la tarde. Esta es la programación que nuestra iglesia trae para todos ustedes. En el mes de agosto, los Caballeros de Compromiso tienen una invitación muy especial para todos los varones de nuestra iglesia a nuestro encuentro Hombres Renovados Llamados a Dar Fruto, viernes 19 de agosto a las 7 de la noche. Les esperamos. El Ministerio de Mujeres de Impacto invita a todas las mujeres de nuestra iglesia a que no se pierdan nuestro encuentro Mujeres que Trascienden. Ven y aprendamos cómo ser mujeres que abren brechas, mujeres que marcan la historia y dejan legados. Viernes 26 de agosto a las 7 de la noche. No te lo pierdas. ¿Alguna vez te has preguntado qué es un discipulado? Discipulado es doctrina, enseñanza y educación. Y la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado trae una buena noticia para todos ustedes. Próximamente, nuestra iglesia dará inicio a los discipulados que no te puedes perder. Veremos temas como el bautismo del Espíritu Santo y sus frutos, el nuevo nacimiento, el cielo, el infierno y el juicio final, entre muchos temas más. Así que corre a inscribirte porque muy pronto daremos inicio a esta actividad. Para mayores informes, con las coordinadoras del Ministerio de Educación Cristiana. Les esperamos. Les invitamos a continuar en obediencia con los diezmos, ofrendas y donaciones para la obra del Señor. Lo puedes hacer a través de la cuenta de Ahorros Bancolombia, número 100 927 62047, o también de manera presencial durante nuestros servicios.
Su comprobante podrá ser enviado a nuestro WhatsApp 322-785-9907, junto con sus datos personales. El obedecer trae grandes bendiciones para nuestras vidas.